¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Yo soy Santiago García Fernández y hoy les voy a hablar del área de Broca y el área de Wernicke y cómo estas pueden causar una afasia motora y una afasia sensitiva. Antes de hablar de dichas áreas, tenemos que hablar de los mismos doctores que la descubrieron. En este caso, en el área de Broca, tenemos al doctor Paul Broca, el cual era un neurólogo francés que nos dice que un cerebro no solo se podía afectar simplemente desde un inicio, sino que este mismo podía tener lesiones, lo cual lo afectaban. Y este mismo lo dice mucho porque tiene un paciente el cual lograba entenderlo perfecto, pero al momento de hablar veíamos que se trababa, que no podía decir más de una sola palabra y repetía mucho esa oración o simplemente no podía hablar. Y el doctor lo que hace es que checa todo el cuerpo y ve que no tiene ni lesiones en músculos, ni en cuerdas vocales, ni ninguna afección extra. Entonces él realiza una autopsia en el cerebro y logra ver que tiene una lesión en el área ventral lateral prefrontal. Y es cuando este mismo le realiza distintas autopsias a otros pacientes con misma sintomatología y ve que tienen la misma lesión que su paciente anterior. Y por eso mismo nos describe que este es el área de Broca. Por el otro lado, tenemos a Karl Wernicke, el cual encuentra que hay pacientes con distintas afecciones a lo que Broca mencionó, ya que él encuentra pacientes que tienen una afección en donde ellos pueden hablar sin problema, pero no logran entender el lenguaje, ya que estos no pueden ni entenderlo ni auditiva ni visualmente. Entonces, él también realiza autopsias a estos pacientes y logra encontrar que ellos tienen una lesión en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, ya que ya como hemos dicho en clase, los pacientes normalmente van a tener una dominancia en el hemisferio izquierdo debido a que la mayoría de la población es diestra y en su caso logra describir que ellos tienen una afección en el parte izquierda y por lo mismo nos dice que este es el área de Wernicke. Bueno, retomando el tema de las áreas, el área de Broca, como ya mencionamos antes, se encuentra ubicada en el área ventral lateral prefrontal. Y también tenemos que mencionar que se considera el área 44-45 de Brodmann. Pues por lo poco que ya mencionamos antes, podemos inferir que esta participa en la formación de palabras mediante conexiones a el área motora adyacente. Entonces, en este caso, hay que mencionar que Wernicke nos menciona que las funciones del cerebro se dividen en dos, en las sensitivas y motoras. Por lo cual, en este caso cuando tenemos una lesión en esta área, tenemos una afasia motora. Y por lo cual esta lo que hace es que podamos entender el lenguaje perfectamente, como ya se mencionó antes, pero al hablar no podamos, nos cuesta mucho trabajo. Y por lo mismo es cuando estas se encuentran estos problemas. Continuando con el área de Wernicke, tenemos que estas se encuentran en el área auditiva secundaria. Y pues por lo cual se conecta con el área de Broca mediante un fascículo arcuato, el cual nos va a permitir entender el lenguaje, tanto escrito como hablado, además de que presenta ciertas asociaciones somáticas, visuales y auditivas. Como mencionamos antes, Wernicke nos describió que estaba el área motora y el área sensitiva. En este caso, la frontal es el área motora y la parte posterior sería la parte sensitiva, por lo cual al momento de tener una lesión en esta área, la consideramos como una afasia sensitiva. Entonces, en este caso, lo que tenemos es la capacidad de hablar, pero a veces los pacientes, a pesar de que pueden hablar sin problema, hay casos en donde presentan incongruencias en lo que dicen. Pero, pues por lo cual estos mismos tienen un problema de la comprensión del lenguaje. Y ya sea tanto escrita, tanto escuchado, como en cierta forma. Y esto pues no se presenta en todos los casos, pero puede variar dependiendo del paciente. Bueno, ya nada más para recalcar, tenemos que mencionar que el área de Wernicke es aquella, o sea, como ya se mencionó un poco, recibe el estímulo. Esto lo va a recibir de forma auditiva o visual y ya puede ser tanto por parte del occipital o del temporal. Entonces, en este caso, cuando la recibe este mismo la decodifica y la procesa y ya nada más la manda al área de Broca. Esta misma la manda gracias al fascículo arcuato, también conocido como arqueado.
Este mismo ya nada más pasa la información y en el área de Broca ya lo que pasa es que esa información se procesa como una respuesta motora, dando asimismo la representación del habla. Y pues es en general como lo que pasa. Por lo mismo pasan estas afecciones y lo que ya se mencionó anteriormente. El tratamiento de estas afecciones, normalmente en ambos casos, se usa terapia de lenguaje. Esta puede ser tanto individual como grupal. Normalmente se inicia con un tipo de terapia individual, pero actualmente ya se usa más la grupal debido a que hemos visto que en muchos casos presentan una gran mejoría cuando es grupal. En estos casos también se enseña mucho lo que es el CEA, que es la comunicación aumentativa y alternativa, en la cual se enseña a la persona a que pueda aprender, o sea, a expresarse de distintos modos y no solo con el habla, ya que tenemos distintas cosas como es simplemente la gesticulación, ciertos usos de expresiones, además de que también podemos usar imágenes o incluso se ha visto que también se puede usar el lenguaje de señas en ciertos casos, pero pues no siempre es funcional. Eh, Actualmente no contamos con un tratamiento farmacológico para este tipo de afección, aunque se ha visto que, bueno, se está intentando usar medicamentos para el flujo sanguíneo para intentar mejorar la recuperación del cerebro, pero no hay nada concreto. Fuera de esto, el único tratamiento que tenemos para esto es la terapia de lenguaje. Gracias por su atención, hasta aquí ya la presentación y espero que les ayude a entender un poco más sobre el área de Wernicke y el área de Broca.